La voz del derecho se escucha en News, canal multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad, en donde pues nos acercamos todas las personas para aprender derecho, conocer nuestros derechos y obligaciones y también difundir la cultura jurídica. Es un gusto para mí, queridos amigos, darles la bienvenida, que nos sigan acompañando. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y pues vaya, como todos los días traemos temas muy interesantes y sobre todo con invitadazos de honor. Y hoy realmente estoy muy contento y feliz porque no solamente nos acompaña una persona que su reputación le precede, que tiene una amplia trayectoria en el derecho y en el mundo jurídico fiscal, sino también un profesor que ha dado y ha transmitido sus conocimientos a lo largo de muchos años y que todos nosotros hemos sido sus alumnos y hoy por hoy un gran y querido amigo. Es un gusto para mí presentarles al maestro Dionisio Kay, quien me permitiré brevemente resaltar algunas líneas curriculares de su amplia trayectoria, porque si no nos llevaría, pues yo creo que hasta una semana de programa. Nuestro querido maestro es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana, tiene estudios de posgrado en Derecho Comparado en la Universidad de San Diego, California, en Estados Unidos. En el Instituto Tecnológico Autónomo de México cursó diplomados en Derecho Tributario, Derecho Empresarial y Contabilidad y Finanzas. Es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en la que coordina la Comisión de Ética Tributaria. Ha sido profesor universitario presencial durante 45 años en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Tecnológica de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde además de impartir las asignaturas de Derecho Fiscal y Derecho Procesal Fiscal, coordinó los diplomados en Derecho Tributario y en Derecho Corporativo, y el de Régimen Jurídico del Comercio Exterior. En la Universidad de las Américas, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, en Campus del Estado de México y Campus Santa Fe, donde además coordinó el diplomado en Derecho Corporativo, así como en la Universidad Latinoamericana y el Instituto de Posgrado en Derecho. Está profesionalmente certificado desde el año 2010 por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la NADE. El colegio fue de la que fue también presidente del Consejo Directivo Nacional de 1984 a 1986. Ha sido profesor visitante en Temple University School of Law en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y en el doctorado en Derecho en la Universidad de Valencia, España. Realmente el maestro Dionisio pues lleva ya toda una gama de capacitación en distintos institutos y universidades a lo largo del país. Fue designado Premio Nacional en Impuestos y Cultura Tributaria por el Centro Nacional de Investigación y Cultura Tributaria, División Académica. Desde el 2000, pues es conocido como uno de los mejores fiscalistas de México por defensa fiscal, como uno de los 100 mejores abogados de México en materia tributaria por la revista El Mundo del Abogado. Es profesor actual del doctorado en Derecho Laboral del Instituto de Posgrado en Derecho y de la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y pues, ¿cómo no decirlo? Y finalmente, para empezar esta charla, decir que hemos aprendido de él a través de sus libros Relaciones Individuales y Colectivas del Trabajo y Nuevo Derecho Procesal Fiscal y Administrativo, editado por Temis. Pues vaya, querido doctor Dionisio, es un gusto estar con usted. Gracias por aceptar nuestra invitación para compartir sus conocimientos. ¿Cómo se encuentra? Bien, Juan Antonio, muy bien y muy contento de estar con ustedes en esta serie de programas de los cuales he aprendido mucho. Los reviso cada semana, los atiendo, tomo mis notas, en fin, como cualquier estudiante de derecho, porque cuando se es abogado, nunca se deja de estudiar. Así es, querido doctor Dionisio, y qué honor, gracias de verdad, y pues hoy vamos a aprender mucho de usted en este espacio que es suyo y que de una vez lo digo para toda nuestra audiencia, nos gustaría comprometer a nuestro querido doctor a que en futuros
programas también nos siga acompañando y que esto sea una tertulia de conocimiento jurídico para compartir. Querido doctor Dionisio, el tema de hoy es uno que usted ha explorado mucho, lamentablemente a veces poco conocido por los abogados o a veces mal entendido en la praxis tanto doctrinaria como en profesional, que es el famoso concepto del fraude a la ley, y más cuando decimos fraude a la ley en la materia fiscal. Por lo cual, querido doctor, pues me gustaría hacerle esta pregunta inicial. ¿Qué debemos entender como fraude a la ley o por qué estamos hablando de un fraude a la ley precisamente? Bien, fraude a la ley es un concepto jurídico desarrollado primordialmente por el derecho español a través de un jurista que todos ustedes conocen, que es don Manuel Atienza, que ha explorado mucho el artículo 6 del Código Civil Español. Y definimos el fraude a la ley como un acto contrario a la verdad y rectitud tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. Este fraude a la ley se conoció primariamente en el derecho internacional privado. Y es que, sin precisar las épocas, sabíamos, por ejemplo, que había muchos países que legalmente no tenían permitida la figura del divorcio. Entonces, usaron a nuestro querido México, concretamente Ciudad Juárez, para obtener su acta de divorcio. O sea, venían a Juárez, sometían su solicitud de divorcio ante lo que era en aquel entonces el juez de lo civil. El juez de lo civil checaba, si esa es la palabra correcta, que se estuvieran acercando a él un matrimonio legítimo y previos los trámites de ley declaraba el divorcio. Okay. Digamos que esta fue la primera connotación del fraude a la ley. Ha habido muchas otras donde sabemos que desde la entrada en vigor del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, muchas empresas que hasta habían sido clausuradas en sus países de origen por contaminantes, se fueron a establecer a otros países que no tuviesen leyes ecológicas para desarrollar sus actividades industriales. Okay. Y así, con esa figura se brincaban las leyes domésticas para acogerse
a las leyes de otros países. Y así vamos. No quiero aburrirlos, pero hay No. 1000 ejemplos de derecho internacional privado esta institución española tuvo mucho arraigo en Argentina y Argentina, vamos a decir que la desparramó en los demás países sudamericanos. Y entonces ya Perú, Uruguay, etcétera, fueron acogiendo la figura para aplicarla sobre todo en materia de derecho del trabajo. Porque teóricamente, según lo que yo he podido investigar, en esos países se cometían muchas injusticias en el sector de los trabajadores. Y esas injusticias llegaron a ser castigadas por los tribunales laborales, considerándolas fraude a la ley. Y ese, digamos, ya es uno de los antecedentes más recalcitrantes de la institución. Ahora, en las últimas 2 décadas, el fraude a la ley empezó a ser estudiado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que finalmente hace unos años lanzó el plan BEPS. En 2015, ¿no? Y donde ya de refilón llega a México el año pasado con el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que adopta los conceptos jurídicos de simulación, conceptos jurídicos que de alguna manera nacieron por una indebida interpretación por parte de los contribuyentes al segundo párrafo del antiguo artículo 5 del Código Fiscal. Te acordarás que Código Fiscal, artículo 5, te habla de la interpretación de las normas tributarias. Así es. Te dice que es interpretación estricta la que deba recaer sobre objeto, sujeto, base y tasa, cuota o tarifa. Así es. Y luego tenía este artículo 5 un segundo párrafo que decía las otras disposiciones fiscales
se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación. Y agregó ahí el quinto de Código Fiscal desde 1967, que era el 11, agregó lo del derecho federal común como supletoriamente aplicable para efectos fiscales. Muchos estudiosos tuvieron la duda de qué entender por derecho federal común. Ujú. Algún tratadista despejó la duda señalando que derecho federal común era cualquier rama del derecho que en su ámbito material de validez regulara el objeto de las contribuciones. Entonces así determinamos que, por ejemplo, si la ley del impuesto sobre la renta gravaba el salario, pues sería derecho federal común para efectos fiscales la Ley Federal del Trabajo. Y entonces, mira, Juan Antonio, no faltó el disque abusado Ajá. que dijo, vamos a empezar a desvirtuar el objeto de una contribución cambiando la figura jurídica. Entonces, se sobrevinieron en el país muchas, entre comillas, llamadas planeaciones fiscales que desvirtuaban el objeto de las contribuciones. Ok. Por ejemplo, si me lo Bien, permites, doctor Dionisio, me gustaría preguntarle esta cuestión, digo, porque por lo que entramos ahí como una primera premisa podría ser, cuando hablamos de fraude a la ley, o sea, literalmente en este concepto estamos viendo que hay un abuso del derecho, abuso de la ley, o hay un aprovechamiento a las debilidades de técnicas legislativas de cualquier país que se utilizan por interpretación para aprovecharse de ellas y obtener un beneficio. ¿Es así? mira, lo que hay, y por lo menos es de lo que yo estoy convencido, Ujú. lo que hay es un abuso del derecho. Ah, perfecto. Un abuso del derecho. Mira, déjame platicarte tanto de casos mexicanos como sudamericanos Ujú. en materia laboral. Nada más para abrir boca, ¿me entiendes? Sí, claro. Eh, Tanto en México como en Sudamérica, la relación de trabajo se da entre el que presta un servicio y el que lo recibe. Entonces, había, mundialmente hablando, resultado
que tener trabajadores salía muy caro. No solo por los sueldos altos, sino por todas las prestaciones que circundan la relación laboral. Ujú. El aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical, la prima hermana de no sé quién, hasta llegar, mira, por ejemplo, en México, Ujú. con la Ley Federal del Trabajo de mayo de 70, que fue la que incorporó todas estas cosas que acabo de decir. Por cada peso en efectivo que tu patrón le pagabas a un trabajador, tenías que hacer un desembolso adicional de 70 centavos. Entonces el costo de la nómina era alto. Ujú. Bueno, pues muchas empresas fueron a ver a sus administradores, contadores. Oye, ¿cómo le bajo a este costo? Ay, y los grandes planadores les contestaron, pues no tengas trabajadores. No, hombre, qué respuesta tan estúpida. Y sí. Y entonces empezaron a desarrollar las estrategias. Por ejemplo, Juan Antonio, Sí. muchas empresas que tenían depositada su fuerza de ventas en personas físicas, las recontrataron vía comisión mercantil. Porque vía comisión mercantil se iban a ahorrar aguinaldo, vacaciones, primas, etcétera. Ujú. Y sí. Y ese es un auténtico abuso del derecho. O sea, voy a usar la comisión mercantil como arma, como herramienta, como estrategia para eludir la existencia de una relación laboral. Y así llegamos también, Juan Antonio, Ujú. a nuestro campo tributario. Ujú. Estoy de acuerdo. ¿Qué pasó entre 2004 a la fecha? Siguiendo con las estrategias laborales, hubo por ahí en la ciudad de Puebla un despacho, no voy a decir nombres porque no quiero mancillar a nadie, Ujú. pero hubo un despacho que inventó el, no sé si bien o mal llamado, outsourcing laboral. Tú imagínate nada más que a muchas empresas Ujú. les quitaron a los trabajadores, obviamente de la nómina, y los metieron a sociedades cooperativas de producción. Y sí. Y entonces la cooperativa
le cobraba sus servicios a la contratante, pero, Juan Antonio, con una cantidad de pilladas fiscales. Me imagino. Por ejemplo, te platico una. Sí, por favor. Las cooperativas le cobraban a la contratante X cantidad, la que fuera, por eso no te preocupes. La cooperativa recibía ese dinero y lo aplicaba al Fondo de Previsión Social. Okay. Ese Fondo de Previsión Social lo usaba la cooperativa para pagarles, entre comillas, el sueldo a los trabajadores. Nada más que como era previsión social, se los pagaba exentos del impuesto sobre la renta, exentos sobre aportaciones a la seguridad social. Pues ya, ¿qué más abuso del derecho quieres? Claro, exactamente. Sí, porque de ahí ya se empieza a distorsionar pues un tanto la realidad jurídica, es decir, ya ni siquiera es una cuestión de justicia, sino ya es un abuso como tal, ¿no? Pues es por lo menos lo que yo pensaba. Mira, yo tuve una experiencia con este despacho que te platico, que se acercó a un cliente mío en la ciudad de Puebla. El director de finanzas del cliente me pide que vaya yo a Puebla a sostener una junta con este despacho. Claro, yo acepté, me trasladé a Puebla, recibimos a los representantes de este despacho en la sala de juntas. Ellos hicieron una presentación, todavía no había PowerPoint, pero sí con acetatos. Y efectivamente le ahorraban a la empresa una impresionante, Juan Antonio, suma de dinero en impuestos. Número uno, le ahorraban IETU. Porque como sueldos, salarios y prestaciones no eran deducibles en IETU, simulaban los sueldos, salarios y prestaciones por la contraprestación del servicio, que sí era deducible para IETU. ¿Ok? Sí. Y entre cuotas al IMSS, ISPT, bueno, todos los que tú ya conoces, le ahorraban a la empresa como 600 millones de pesos al bimestre. Nada más. Yo nada más en la reunión volteaba y le veía yo la carita al director general de la empresa. Casi sus pupilas se transformaban en signos de pesos. Terminó la presentación de este señor
y se dirigió al director general y le dijo, ¿qué opina usted, señor fulano de tal? Entonces el director general dijo, tantito en serio, tantito en broma, yo no hablo hasta que no hable mi abogado. Ah, muy bien. Y yo le dije al señor le dije, ¿sabe qué? Si yo tuviera que tomar la decisión, no contrataría yo sus servicios. Porque usted me está proponiendo un auténtico y verdadero fraude a la ley. Y entonces me dice todavía el señor, me dice, no, abogado, no entiendo lo que me está usted diciendo, pero si cree que con esto estarían ustedes cometiendo defraudación fiscal, nuestro despacho se compromete a sacarlos a ustedes en paz y a salvo de cualquier contingencia fiscal. Entonces yo me le quedé viendo y le dije, mire, señor, más aún, si usted se compromete a sacarme en paz y a salvo, es que no lo va a hacer. Eso ni siquiera viene en su propuesta de servicios que aquí tengo. Uh-huh. No viene el salvavidas, dicen. Entonces le dije, pues mire, gracias por su tiempo, gracias por venir, no sea malito, cierre la puerta por fuera. Y como ese caso, Juan Antonio, he vivido un montón. Me imagino, doctor. Y hasta la He fecha. vivido un montón. Yo llegué a trabajar como director jurídico en un grupo de empresas. Y en ese grupo de empresas que tenían mucha cartera por cobrar porque vendían a domicilio, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces tenían una cartera por cobrar impresionante. Según el director de finanzas, vendieron la cartera. Y entonces, lógicamente, los auditores externos se impresionaron mucho que hubiera bajado el activo circulante del lado izquierdo, pero del lado derecho hubiera crecido el pasivo. Entonces, los auditores observaron los estados financieros y el director general me manda a llamar y me dice, ¿tú qué opinas, Dionisio? Y yo le dije, mire,
por todos los antecedentes documentales que tiene esta operación, no hay tal venta de cartera. Lo que hay es un pasivo con el valor de la cartera endosada esa cartera en procuración, pero no hay tal venta de cartera. Y si la hubiera habido, la empresa hubiera tenido que haber pagado el impuesto al activo. Ok. Cosa que no hizo. No, pues ya te imaginarás que el señor financiero me ha de seguir odiando. Desde esa época. Sí, te estoy hablando de 1979. Sí. Doctor Dionisio, y por ejemplo, ahorita que me dice eso, me gustaría hacer una pregunta muy directa, ¿no? ¿Qué características entonces debe de tener este fraude a la ley? Es decir, ya vimos ejemplos, pero si las personas nos dijeran, oye, ¿cómo sé cuando estoy en presencia de un acto que sea fraudulento ante la ley? ¿Qué características debería tener? Mira, la primera es Ujú. preguntarme, o sea, yo empresa, yo contribuyente, preguntarme qué ley me estoy brincando. ¿Qué Ujú. ley me estoy brincando con la ley que quiero aplicar? Porque déjame hacer un resumencito. Sí, 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 por favor. En el fraude a la ley, quien lo comete o quien lo quiere cometer descubre en su empresa, descubre en su negocio que hay una ley que le afecta a sus intereses económicos. Entonces, les pregunta a sus planeadores, oye, ¿cómo me brinco esto? Y el planeador le dice, pues mira, cámbiate a hacer esto otro. O sea, vamos a brincarnos la ley. Pero con esta ley que yo te propongo, vas a estar dentro de la legalidad. Ujú. O sea, el ejemplo que te ponía yo del comisionista mercantil. Ok, dejas de ser trabajador, pero sigues trabajando conmigo vía comisionista. Y la figura de la comisión es bien legítima. Así es, Juan Antonio, como actúan los simuladores del derecho. Perfecto. Entonces, en este caso estamos hablando que pues, tiene que existir una norma
que tenga un carácter de orden público prohibitivo, como usted ya lo ha señalado en ocasiones anteriores. Tiene que haber una existencia de un acto jurídico realizado al amparo de otra ley, por así decirlo, que pueda producir un efecto contrario, un resultado contrario al de la norma prohibitiva o de orden público. Y en tercero, que haya la intención de llegar a ese resultado contrario. Es decir, no puede, Claro, claro, no podemos decir, ay, no quería que pasara esto, ¿no? Sino ya había una premeditación de hacerlo así. claro, claro. Oye, por ejemplo, doctor, eso me lleva mucho a la reflexión. Hace unos momentos, al inicio del programa, decíamos la planeación fiscal. Entonces, hoy por hoy, pues, ¿cómo vendría a relacionarse el fraude de ley o el fraude a la ley con el tema de la razón de negocios y las planeaciones fiscales? Esto porque pues ya prácticamente el siguiente año, pues ya vamos a entrar realmente bajo este rigor de razón de negocios, ¿no? Sí, mira, he estudiado con mucha profundidad el tema de razón de negocios. Uh-huh. Y pues yo afirmo que es un tema que casi nadie entiende. Estoy de acuerdo, completamente. Muy técnico a veces, o tal vez, si no técnico, cuando uno lee el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, parece un galimatías, es decir, muy difícil de interpretar, muy difícil, no es claro, es muy, muy oscuro en su redacción, creo yo, si me permite la expresión. Mira, tuve la oportunidad de dar una plática sobre razón de negocios a un grupo de contadores. Uh-huh. Y yo les decía que con mucho respeto, la contaduría pública lleva la contabilidad de negocios con las patas. Perdón por la expresión y No, perdón si ofendo a alguien, uh-huh. pero vamos, la contabilidad se lleva por cuentas, bajo el principio de dualidad económica, cargo-abono, Uh-huh. origen igual aplicación de recursos. ¿Ok? Sí, ok. Entonces, me llegan a mi escritorio de contador N facturas acompañadas cada una de una póliza cheque. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, yo contador, ¿qué hago? Pues tengo que registrar la operación en el diario. ¿No es cierto? Uh-huh. Y ¿cómo la registro? Pues vamos a decir que la cargo a bancos y la abono a pasivo. ¿Ok? Sí, ok. Yo ya cumplí como contador, ¿no? Y yo les digo, no, ni madres, no han cumplido como contadores. Porque
si yo voy a hacer el cargo en mi libro diario, a lo mejor si fuera yo profesional de la contabilidad, si entendiera lo que es materialidad, sustancia económica y razón de negocios, diría yo, ah, caray, ¿para qué fregado será esto? ¿No? O sea, 5A de Código Fiscal me lleva a pensar en eso. Pero también 69B. Ujú. A ver, ¿para qué diablos estamos comprando almohadas? Sí, y ahí es donde empieza uno a hacer la reflexión de por la razón de ese negocio, ¿no? El por qué. ¿Se justifica que compre yo almohadas o no? Pues mira, si eres una empresa colchonera, yo creo que sí se justifica. Ujú. Pero si eres una fabricante de libros, pues no se justifica. Nada más porque las almohadas no sirven para hacer libros. Es que es para que se sienten, estén más cómodos. Es cierto. No, sí, o si el libro es un somnífero para que se duerme, ¿no? Pero sí creo que con el 5A de código, los contadores públicos debieran cuestionar las erogaciones. Algunos me dicen, bueno, Dionisio, espérate, hay erogaciones que son incuestionables. Pues sí, sí es cierto. Sí es cierto. O sea, si tu despacho manda a hacer papelería, pues nadie pregunta, ¿por qué? Exacto. Es algo estrictamente esencial para el desarrollo, ¿no? De la profesión. Pero si, como sucedió con la oficina del Centro de la Comisión de Derechos Humanos, pues sí habría que cuestionar la compra de cortes, ¿no? Ujú. Vistece según la presidenta. Exacto, la compra de bisteces y de verduritas. ¿Por qué? Porque simplemente no es tu actividad, carajo. Así es. Ahora, no sé si ya te fijaste que 5A de Código Fiscal es igual. Espérame tantito, déjame checar algo que quiero decir. Sí, claro que sí, doctor. Que 5A Ujú. le pondría yo un signo de igual a 27 fracción primera de la ley del impuesto sobre la renta. Ah, ¿por qué? A ver, doctor.
Porque 5A te habla de razón de negocios, ¿no? Ujú. Y la fracción primera del 27 de la ley de renta te dice ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. Ahí está. Ujú. Haz comprobarlo. Pero no me digas que la analogía no es válida. Sí, claro que sí. Digo, ya si nos metemos al tema de beneficio fiscal, beneficio económico, como lo marca el 5A, pues también entraríamos ya a otro tema, pero sí está conectado, por supuesto. Yo nada más, como le ha hecho la Corte, ¿qué dice la Corte sobre estrictamente indispensable? Pues hay, pero yo diría centenas de tesis Ujú. del Poder Judicial Federal donde el ser estrictamente indispensable quiere decir que con hacer ese gasto vas a obtener el ingreso, ¿no? Ujú. O sea, la dualidad económica otra vez. Sí, El Poder Judicial no es el Instituto de Contadores, pero sí le entiende a esto. O sea, estrictamente indispensable para tu actividad es que con ese gasto vas a obtener un ingreso. así es. Y eso es razón de negocios. Así de Es simple. lo, es lo así de simple, así de... Déjame, te platico rápidamente, porque tú me hiciste el favor de leerlo en mi currículum. Así es, dígame. Yo cursé el diplomado en contabilidad y finanzas del ITAM. Ujú. No sé cómo me dieron el diploma, Juan Antonio. Te juro que no sé. ¿Por qué dice eso, doctor? Ay, porque cómo me costó trabajo ¿Entenderle? entender la maldita partida doble. Y yo les costé mucho trabajo a mis profesores. Me imagino preguntando, a ver, esto no queda claro. Oiga, perdóneme, pero no entendí. Nada más uno de ellos me decía, ay, abogado, pues claro que no entendiste, eres abogado. Y luego por eso se las regresamos. Exacto, exacto. Yo hago muchos chistes de contadores en los cursos que doy Ujú. y que doy a contadores. Pero ha llegado el momento en que sí entiendo la partida doble. Entiendo el 5A y entiendo la fracción primera del 27 de la ley de renta. Ok, perfecto. Pues eso está muy bien. Son temas, pues vaya, realmente muy interesantes. Querido doctor Dionisio, pues el tiempo es muy envidioso y se nos va corriendo, no nos espera. Y pues lamentablemente el programa pues nos deja muchos temas en el tintero.
pero pues obviamente está abierta la invitación para que sigamos platicando. De ahí que me gustaría ir cerrando preguntándole cuáles serían sus conclusiones o cuál sería su conclusión general respecto del tema del fraude a la ley. Bueno, y una cosa muy importante que quisiera sobre todo que quedara claro, ¿qué sería lo correcto, doctor? ¿Decir fraude a la ley o fraude de ley? No es a la ley. A la ley, perfecto. Sí, porque a veces hay confusión en eso. ¿Y qué conclusión nos daría, querido doctor? Mira, Juan Antonio, solo tengo una conclusión. Adelante. Hay que ser éticos. Comparto. A lo mejor no ser ético te va a dejar dinero. Porque como muchos, pues cobran por ahorro fiscal. Pero, en mi opinión, hasta ese sería dinero sucio. O sea, Juan Antonio, te cobro el 30% de lo que te ahorre en impuestos. Pues sí, es un fraude hasta el fisco, ¿no? A lo mejor tú me pagas el 30%, pero yo lo recibiría como dinero sucio. Sí, y vale la pena señalarlo, y más porque nos ven muchos alumnos, estudiantes de distintas universidades del país, de la UNAM, en Latinoamérica, pues que no perdamos esa ética que debe de caracterizar a los abogados. Hoy por hoy creo tenemos que redignificar nuestra profesión, una de las profesiones más importantes y que vale la pena hacerlo, ¿no? Mira, me ha tocado por azares del destino ser el coordinador de la Comisión de Ética Tributaria de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Y en esa comisión no he hecho otra cosa que estudiar, repasar. No, pues no te digo cuántos porque no los he contado, pero códigos de ética profesional de abogados y de contadores. Ambos, contador, abogado, contador que te dedicas a la contabilidad o al fiscal, abogado que te dediques a lo que te dediques, estás practicando la ley. Caray, pues si la estás practicando, cúmplela, carambas. Así es, duro y a la cabeza. Cúmplela, no trates de disuadirla. Ahora sí, como dicen, no hagas fraude a la ley. Pues nada más porque este es un programa serio, no Gracias, digo lo que estoy pensando, pero lo suponemos. pero no te hagas tarugo. Es cierto que en la ciencia del derecho
existen muchos medios de interpretación jurídica. Yo les digo a mis alumnos, mira, déjame darte un consejo. No pienses en la analogía, si por mayoría de razón o no. Te aconsejo que pienses en la literalidad. Ujú. En la exégesis del derecho. Ahí vas a entender lo que decían los romanos, lex dura lex. Pero no te hagas güey. Así de simple y sencillo, pero a la vez tan profundo, ¿no? Ser conscientes de ello. Mira, a veces me pasa con mis alumnos que me dicen, ay, profe, es que yo entendí esto. Entonces, ¿sabes lo que les hago? A ver, Lo mismo que nos hacían a ti, a mí, a nuestros maestros en sexto de primaria. A ver, niño Juan Antonio, pasa enfrente de la clase y léalo. de tu libro Derecho Tributario Mexicano del maestro Flores Zavala, Ujú. me vas a leer el capítulo 1. Subrayas cualquier palabra que no entiendas y me lo traes subrayado. Entonces llegabas tú conmigo y 80 vocablos subrayados. Nada más. Entonces te decía yo, ahí viene la segunda parte de la tarea. Te vas al diccionario de la Real Academia, al diccionario jurídico mexicano de la UNAM, Ujú. al diccionario jurídico OMEVA, y en una hoja de blog me vas a traer lo que significa cada palabra que no entendiste. Y es que solo así se aprende. Esa es la exégesis, Juan Antonio. Esa es la exégesis. Ujú. Yo por eso creo en ella. Y no nos cabe la menor duda, doctor, en esta parte. Pues de verdad, gracias, doctor, por este espacio. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Y sobre todo, gracias porque es un ejercicio muy titánico en poco tiempo abarcar un tema tan amplio y sobre todo profundo en el sentido de todas las materias que van implicadas en esto, no solo jurídicas como la ética, por ejemplo. Y pues realmente gracias siempre por la disponibilidad que tiene para con los jóvenes, querido doctor Dionisio Key. Agradecemos mucho al doctor Roy Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la misma, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la facultad. Pero sobre todo a ustedes que nos están viendo, suscríbanse a nuestro canal, compartan este material que puede ser de gran ayuda y utilidad a muchas personas y suscríbanse para que día con día tengan todos los videos que tenemos para ustedes y denos un like. Querido doctor Dionisio, gracias como siempre por su espléndida charla y pues comprometidos, ojalá que podamos ir platicando en subsecuentes de este y otros temas más. Cuantas veces lo necesites, yo amo a los universitarios. Excelente. Pues de verdad, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.